Cuba estaba a una distancia de 150 kilómetros del estado de Florida en Estados Unidos en su punto más cercano. Pero no es solo por su cercanía la única razón que ha motivado históricamente a los cubanos a migrar al país del norte. También ha influido el hecho de que Estados Unidos acoge relativamente bien a los cubanos. Eso porque la Segunda Guerra Mundial provocó que miles de personas se vieran desplazadas de sus países de origen, por lo que Estados Unidos creó la Ley de Personas Desplazadas de 1948. De esta forma podía enfrentar la crisis de refugiados producida por la guerra en Europa. Pero Estados Unidos no ocultó su política por favorecer el ingreso de quienes huían de los países comunistas. Este enfoque llevó a acoger e incluso a fomentar la llegada de los refugiados de las repúblicas soviéticas, de China y de Cuba. Entonces, por su cercanía y por el contexto de la Guerra Fría luego de la Segunda Guerra Mundial, los cubanos siempre han visto a Estados Unidos como el mejor lugar para migrar. Sin embargo, en 2022, Cuba está viviendo un éxodo migratorio sin precedentes. Se estima que solo este año más de 200.000 cubanos migran ilegalmente a Estados Unidos, la cifra más alta desde que comenzaron las masivas migraciones cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959. Por eso las preguntas son: ¿por qué los cubanos están huyendo de su país en cifras récord? ¿Por qué al gobierno cubano le gusta esta masiva migración? ¿Y cuáles fueron las otras grandes migraciones del pasado? En julio de 2021, en Cuba se dio algo sin precedentes. Miles de cubanos salieron a protestar en toda la isla. Esto no es común en un país con pocas libertades, con un fuerte control policial y una vigilancia constante a los disidentes y opositores. Las manifestaciones comenzaron en una pequeña ciudad llamada San Antonio de los Baños y se extendieron a otras ciudades. Las razones más evidentes de las protestas son el deterioro de las condiciones de vida, la escasez de artículos de primera necesidad, los apagones frecuentes que en algunos lugares se prolongan por 20 horas al día, la falta de medicinas y de combustible, y las horas de filas para conseguir productos básicos, entre muchas otras razones. De manera que todos estos factores desencadenaron las protestas, pero en la práctica solo sirvieron para que el gobierno aumentara el control sobre los ciudadanos, y por eso la única salida para muchos era huir del país. Este éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos solo refleja la falta de esperanza y el pesimismo que se vive en el país en medio de la peor crisis económica de los últimos 30 años. Ahora bien, la otra pregunta es: ¿por qué al gobierno cubano le gusta esa masiva migración? Principalmente porque una masiva migración sirve como válvula de escape para aliviar el inconformismo de la población. En otras palabras, esta migración disminuye la presión política y social sobre el gobierno, porque si los cubanos están tan inconformes, para el gobierno es mejor que salgan del país, y de esta manera evitar más protestas, o que una futura manifestación de los más inconformes se salga de control y termine derrocando al actual gobierno. Es muy probable que por esto en noviembre de 2021, Nicaragua, un estrecho aliado de Cuba, eliminara los requisitos de visado para que los cubanos pudieran viajar a la capital de Nicaragua. Antes era un problema para los cubanos salir del país. Ahora que las restricciones de viaje se han disminuido, Nicaragua se ha convertido en el principal puente terrestre para emprender el viaje hasta la frontera mexicana con Estados Unidos. Históricamente la gente intentaba cruzar el estrecho de 150 kilómetros por mar utilizando balsas, pero en la actualidad el viaje a través de Nicaragua se ha vuelto mucho más viable, aunque también más costoso. Agentes de viajes ubicados tanto en Estados Unidos como en Cuba ofrecen billetes en vuelos charter con precios entre $3.000 y $4.000 desde Cuba hasta Managua, la capital de Nicaragua. De ahí los inmigrantes toman un largo camino por tierra hasta llegar a Estados Unidos. Una vez en el país norteamericano, la mayoría de los cubanos se dirigen a Miami, donde tienen amigos y familiares que ayudan a financiar el viaje de los recién llegados. Pero antes, a diferencia de los inmigrantes ilegales de otras nacionalidades, los cubanos se dirigen directamente a los funcionarios de inmigración para solicitar asilo. Y lo único que deben hacer es permanecer en Estados Unidos durante un año. A partir de ese momento pueden solicitar la residencia permanente independientemente de cómo hayan ingresado al país, si por mar o por tierra y de manera ilegal. Es un privilegio que no tiene ninguna otra nacionalidad. Además, Cuba ha dejado de aceptar vuelos de deportación. Es decir, Estados Unidos no tiene la capacidad de devolver gente, lo cual se convierte en el mayor incentivo para que los cubanos lleguen a este país. Sin embargo, muchos no pueden pagar este costoso viaje. Lo otro es que es una travesía llena de riesgos. Según The Guardian, los cubanos se encuentran entre las nacionalidades
más propensas a ser secuestradas cuando se acercan a la frontera mexicana con Estados Unidos, pues los grupos criminales saben que pagaron miles de dólares para hacer ese viaje, y lo más probable es que tengan familiares en Estados Unidos que puedan pagar un rescate. Pero en general el cruce de esta frontera sigue siendo peligroso, no solo para los cubanos, sino también para los de otras nacionalidades. Según un reportaje del periódico El País, casi a diario en la prensa cubana y estadounidense salen noticias de deportaciones, naufragios, operaciones de tráfico de personas y crudos testimonios de las arriesgadas aventuras vividas por los emigrantes cubanos durante las travesías por mar o por tierra. Probablemente cientos han perdido la vida ahogados en el mar, cruzando el río Bravo o a manos de las mafias que controlan la emigración ilegal en la región. Pero a pesar de todos estos peligros, cientos de miles de cubanos arriesgan sus vidas en busca de una mejor calidad de vida. Esto no es algo nuevo, pero la diferencia con el actual éxodo migratorio es que nunca habían salido tantos cubanos en un solo año. Como se mencionó, en 2022 se estima que unos 200.000 cubanos lleguen a Estados Unidos. Desde octubre de 2021 hasta agosto de 2022, cerca de 180.000 ya habían entrado a Estados Unidos por tierra, y otros 8.000 lo hicieron por mar. Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, en los años posteriores se produjo la primera migración masiva en Cuba, alcanzando un máximo de 78.000 personas en 1962. Otra oleada importante ocurrió entre 1965 y 1973, durante los gobiernos estadounidenses de Lyndon Johnson y Richard Nixon. Reiterando la política de Estados Unidos de acoger a los refugiados que huían del comunismo, se programaron los llamados vuelos de la libertad. Se trataba de 2 vuelos diarios de Cuba a Miami, los cuales transportaron durante varios años a 265.000 cubanos. En 1980 el éxodo alcanzó otro punto alto porque miles de cubanos ocuparon la embajada peruana en La Habana en busca de asilo. En medio de la tensión, heridos y disturbios, Fidel Castro anunció que cualquiera que quisiera dejar Cuba podía hacerlo. Como consecuencia, alrededor de 100.000 personas emigraron en los 6 meses siguientes. A este evento se le conoce como el Éxodo del Mariel, el cual fue muy famoso porque los cubanos viajaron en todo tipo de embarcaciones y porque el gobierno cubano incluyó entre los emigrantes a reclusos y a pacientes psiquiátricos, por lo cual este grupo de inmigrantes fueron estigmatizados en Estados Unidos como criminales. Incluso este éxodo sirvió de inspiración para algunas películas de Hollywood como Scarface o Cara Cortada en español. Y otro de los periodos de migración masiva ocurrió tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Con este evento, Cuba dejó de recibir las subvenciones soviéticas y el apoyo económico. Sin estas ayudas, las condiciones económicas en Cuba empeoraron rápidamente, y eso provocó un aumento del número de cubanos que buscaba refugio en Estados Unidos. Como se puede ver, los cubanos han salido masivamente de su país desde que Fidel Castro tomó el poder. Lo hacen a pesar de tener que dejar atrás sus raíces y sus familiares, y de tener que enfrentar los peligros que representa el viaje. Lo peor de todo es que no hay esperanza de cambio en el régimen comunista cubano. Y como si fuera poco, quienes emigran son los jóvenes que tienen las condiciones para realizar el viaje y para trabajar en cualquier tipo de oficio en Estados Unidos. Es decir, la economía cubana está quedando sin talento humano y sobre todo con un pesimismo generalizado entre toda la población. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.